Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Palabras de Más. Ya hace un tiempo dejé de hacer algunas publicaciones porque estuve ocupado con algunos proyectos de mi trabajo y otras cuestiones por el estilo, pero ya estamos de nuevo aquí. Ya estamos de nuevo aquí, como les decía, y bueno, no quería dejar pasar un suceso, un hecho que he visto hace poco. Recordarán ustedes que hace unos días atrás un par de imbéciles agredieron brutalmente a un par de policías, uno de ellos terminó con heridas serias, ¿no? Le rompieron la cabeza y tal. Y esto me lleva a una reflexión, o nos debería llevar a todos a una reflexión, porque este tipo de situaciones que suceden con las autoridades en general, no me refiero exclusivamente a la policía, en esta época de cuarentena también hemos visto mucha gente alterar el orden público, agrediendo a no solamente policías, sino a agentes, miembros del ejército, las Fuerzas Armadas, que han estado en las calles apoyando con esto del COVID. Eh, un abrazo para ustedes muchachos. También a autoridades fiscales y municipales, llámese Serenazgo, agentes de la ATU, ¿no? Los fiscalizadores, los chalequito amarillo y cuanto agente represente algún tipo de autoridad. O sea, el, eh, el irrespeto que hay de parte del ciudadano peruano en general hacia las fuerzas del orden o a las autoridades es preocupante y debería centrar algún tipo o generar algún tipo de atención por parte de los políticos, ¿no? Estos políticos que ahora están postulándose para presidencia, congresistas y tal, y no escucho que alguno haga una propuesta clara con respecto a nuestras autoridades, de devolver el respeto a la autoridad. Hay hay muchos policías, miembros de la fiscalización que se han visto envueltos en actos realmente repudiables y vergonzosos para sus respectivas instituciones, ¿no? El cohecho, el soborno, la coima, ¿no? Todo eso es verdaderamente repudiable y condenable, eso sí. Pero vistas a todos estos hechos, han sido los que, en líneas generales, han motivado que mucha de la ciudadanía pierda el respeto por nuestras autoridades, cosa que jamás debió suceder, cosa que jamás debería ser. Yo creo y estoy convencido de que deberíamos, por parte de nuestros congresistas y futuro presidente o presidenta que tengamos, eh, devolverle a las fuerzas policiales y autoridades civiles la potestad de actuar ya con una mayor relevancia en estos hechos. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué me preocupa todo esto? Porque si dos imbéciles que están en una cancha de fútbol tomando cerveza son capaces de pararle a pecho a un policía la intervención y llegar al colmo, no solamente de mentarle a la madre o insultarle o tratarlo de serrano, qué sé yo, sino de agarrarse a golpes con el efectivo, esto no debería ser. En otros países, ¿no? En otros países vemos otras cosas diferentes. A los policías tú les haces el ademán de faltarle el respeto y la de la que te va a caer es monumental. Eso sin contar la denuncia y la correspondiente cárcel. Ahora, este tipo de cosas, si ciudadanos de a pie agreden a las autoridades policiales de esa forma, da pie a que los maleantes también puedan barrer el piso con ellos. ¿Dónde se ha visto, en qué país, en qué institución de otro país se ha visto que un policía tenga miedo de usar su armamento de ley para reducir a un delincuente? Este es el único país, creo, donde un policía le deserraja un tiro a un delincuente, en defensa personal, claro está, y el policía es acusado, encarcelado, degradado, expulsado, humillado, vejado
por su propia autoridad. Es decir, viene el poder, la fiscalía, te hacen un juicio porque mataste al delincuente. ¿Qué falta? ¿Qué vamos a poner después? ¿La agremiación de delincuentes peruanos? ¿El sindicato único de choros del Perú? ¿Hay mucho que hay que corregir en la policía? Sí. ¿Hay que reestructurar muchas cosas de la policía? Por supuesto que sí, pero antes que nada hay que devolverle el poder de autoridad a la policía, devolver el respeto que la policía merece como tal. Ya vamos a centrarnos netamente en la policía, porque esto no puede ser de que antes de ayer o el sábado fue, no recuerdo, vi en el noticioso que un venezolano, un gordo asqueroso, insultaba como le venían gana a las autoridades. Veo en el noticiero del fin de semana que un grupo de borrachos le paran, pechan a un policía. ¿De qué estamos hablando? Dos delincuentes le rompen, dos delincuentes, porque los tipos tenían denuncias y eran tipos ya que tenían algún tipo de requerimiento policial. Dos imbéciles le rompen la cabeza a un policía por exigirles que se pongan la mascarilla, y los policías, aún armados, perdieron, perdieron. No pudieron sacar ni usar su reglamento de ley. ¿Por qué? Porque al final le van a tener que pagarles indemnización a los miserables estos. ¿De qué estamos hablando? Yo, sinceramente, me voy con la postura brasileña. No sé si ustedes lo han visto, pero se ve que los políticos brasileños le dan un total respaldo a sus autoridades. Si hay que matar a un delincuente, pues lo matamos. El derecho a la vida, primero que nada. Pero primero, el ciudadano, ese que trabaja, ese que colabora con sus impuestos, el que se porta bien, el que no transgrede la ley. A ese hay que defenderle la vida. Y si para defender la vida de ese individuo tengo que volarme o matar a un delincuente, pues lo voy a hacer. Yo, de verdad, quizás haya muchos haters que ahorita me digan, no, que soy un idiota, que estoy hablando de incoherencias, porque el derecho a la vida es a todos. Oye, estos tipos, estos delincuentes, no tienen ningún tipo de consideración por ti o por lo que hagas o por lo que dejes de hacer. Si ellos quieren quitarte el celular, pues no van a tener ningún reparo en desenrajarte un tiro en la cabeza para hacerlo. Ya estamos empezando a ver cosas que preocupan. Delincuentes que en la calle lucen sus armamentos y empiezan a disparar al aire para demostrar el poderío que tienen. Sinceramente espero que alguno de los candidatos al Congreso proponga alguna tipo de ley o regla o algún tipo de acción que pueda devolverle a la policía la autoridad que merece, la autoridad que necesita y la libertad que necesita para actuar frente a la delincuencia. Esto ya está pasándose de la raya. Estamos entrando ya poco a poco a un terreno en el que la delincuencia va a hacer en Perú lo que le dé la gana. Y esto no puede ser, no debería ser y no tiene que ser. Por favor, a nuestras autoridades, ayúdennos a devolverle el respeto a la autoridad, a la ciudadanía. Respetemos al policía. Hay policías malos, es inevitable, en toda sociedad las hay, ¿no? Esto no es Noruega, esto no es Suecia. Lamentablemente hay ese tipo de efectivos delincuentes, pero esto no tiene que ser el pretexto para que nuestras autoridades y elementos de policía se vean disminuidos en su accionar diario contra la delincuencia, y menos contra personas que literalmente se derrizan la noticia y hacen lo que les da la gana. Yo, amigos, quiero cerrar así. Mi respaldo a los policías, 100% estoy del lado de ustedes, y ojalá que este tipo de situaciones y este tipo de acciones que se está cometiendo contra ustedes terminen. No tengo más que decir, los dejo a todos a reflexionar. Falta poco para las elecciones, sigamos informándonos, sigámonos cuestionando a las autoridades a fin de poder emitir un voto responsable. No nos quedemos con promesas que nunca se van a cumplir, indaguemos el pasado de los políticos que postulan algún cargo público y tratemos de
emitir el voto más inteligente posible. Sé que con esto de la cuarentena es difícil, que hay muchas personas que se la están pensando para no ir a votar. Los entiendo y de verdad no tengo nada que recriminarles si por la cuarentena, por un real miedo al COVID deciden no ir a votar. Pero si lo hacen solamente con el afán de evadir una responsabilidad, quedará en su conciencia. Un saludo a todos amigos y ya.